Dentro de los órganos que necesita una sociedad anónima para desarrollar las actividades que integran su vida jurídica, necesita, además del órgano de gobierno, del órgano de administración y de quien la represente legalmente. Se debe diferenciar adecuadamente las funciones de gestión y representación. La administración está encomendada al directorio, conforme lo prescribe el artículo 255. Al desarrollar las funciones de gestión interna, se desenvuelve, obviamente, en la esfera interna, y la representación social correspondiente al presidente del directorio, que se despliega en la función con relación a terceros, actúa en la esfera externa. Al directorio le incumbe la administración de la sociedad, según el artículo 58 y 59 y las disposiciones que para hacerlo efectivo establezca el estatuto. Es importante tener en claro que, de acuerdo a lo que establece el artículo 160, el estatuto debe reglamentar bajo pena de nulidad todo lo que respecta a la constitución y funcionamiento del directorio, correspondiendo la representación a su presidente. El artículo 58 regula la actuación del órgano de administración en cuya virtud la imputación a la sociedad de los actos del administrador decae únicamente en el caso de tratarse de actos notoriamente extraños al objeto social. La finalidad es proteger a los terceros contratantes con la sociedad y se apoya en la teoría orgánica. Ahora bien, ¿cómo podemos definir al directorio? El directorio es un órgano necesario, permanente, esencial y colegiado, que tiene a su cargo la administración de la sociedad con las facultades conferidas por la ley y el estatuto. Está integrado por directores, pueden ser socios o no, elegidos periódicamente y normalmente por la asamblea de accionistas. Está compuesto por un número determinado de personas que funciona colegiadamente y decide por mayoría. Tiene a su cargo la gestión de la sociedad, con competencia para resolver todos los asuntos que no estén atribuidos o reservados a la asamblea. De acuerdo a esta definición, entonces podemos decir es un órgano social. Se diferencia del contrato de mandato porque la relación jurídica entre la persona titular del órgano administrativo y la sociedad es mucho más compleja que una simple relación de mandato. Los administradores son funcionarios de la sociedad, son la misma sociedad, conforme a la teoría del órgano, son la sociedad y no un dependiente, no un apoderado, como vemos con el mandato, porque el mandato supone la existencia de dos contratantes, lo que no existe en la sociedad, en la cual el órgano de la gestión social surge únicamente en el mismo instante que se crea la persona jurídica. Además, en las sociedades existe la obligación, es imperativo constituir un órgano de administración, lo que no ocurre con el mandato, donde en la esencia el mandato es algo que se puede conferir y no que se deba otorgar. Aquí es necesario y es imperativo, es obligatorio que se cree un órgano de administración. Es parte de la sociedad, es la sociedad misma, si se quiere. Entonces, los administradores son la sociedad misma, están investidos de la función gestora y representativa, son órganos legales de la sociedad o es un órgano legal de la sociedad sin delegación de poderes, porque tiene sus propios poderes. También dije que es necesario. ¿Por qué es necesario? La sociedad no puede actuar sin él. En caso de vacancia, debe recurrirse al procedimiento del artículo 258 para la elección de un suplente y la designación del reemplazante en caso de vacancia. Mediante este precepto de reemplazo de los directores se trata de asegurar el mantenimiento de un órgano ejecutivo necesario. Si no hay síndico, de acuerdo a lo que establece el artículo 258, esto es importante que lo tengan presente, se suele preguntar mucho, si no hay síndico, si no hay sindicatura, si se prescinde en la estructura societaria de sindicatura, obligatoriamente debe designarse un director suplente, porque en caso de vacancia es el síndico precisamente quien debe designar al reemplazante hasta que lo haga la asamblea. Con lo cual, en las sociedades en las que se prescinde de sindicatura, necesariamente el directorio debe tener un director titular y un director suplente. De lo contrario, si hay un solo director, sí o sí la sociedad debe tener un síndico, porque será quien lo supla frente a cualquier situación de vacancia. La idea es no dejar acéfala a la sociedad. Es permanente, dura toda la vida de la sociedad, lo que no se contradice con la temporalidad del cargo de director, que no puede exceder de 3 ejercicios. Ojo que acá
son 3 ejercicios, aunque la ley habla de años, esto es un error. Y de hecho es un error común en las escrituras constitutivas de sociedades anónimas por acto único. El tiempo de duración de los directores en el cargo debe ser de 3 ejercicios, en el caso de que sean designados por la Asamblea. Pueden ser 5 años en el caso de que existiese un consejo de vigilancia y tuviera a su cargo la elección de los directores. En tal caso, de acuerdo a lo que vimos ya en el 281, posibilita que el Consejo de Vigilancia los designe y en ese supuesto pueden durar hasta 5 años. Además de esta definición, podemos extraer que se trata de un órgano colegiado. Puede ser unipersonal en las sociedades anónimas cerradas o de familia y debe ser pluripersonal con no menos de 3 en las sociedades anónimas abiertas, es decir, en las sociedades anónimas del artículo 299. Si se faculta a la Asamblea de Accionistas para determinar el número de directores, el estatuto debe prever el número mínimo y el máximo permitido. La colegialidad implica que las decisiones se toman por deliberación y votación en una reunión de componentes. Deben asentar sus deliberaciones en un libro de actas, por clara aplicación del artículo 73. Con respecto a la designación, pueden ser designados por la Asamblea Ordinaria o el Consejo de Vigilancia, siempre obviamente dependiendo de si existe dentro de la organización de la sociedad el Consejo de Vigilancia y por el estatuto se faculta al Consejo de Vigilancia a designar a los directores, de acuerdo a las posibilidades o la opción que brinda el artículo 255, en combinación con el 281, inciso D. La remoción del cargo de director exclusivamente corresponde a la Asamblea Ordinaria. El principio es la libre revocabilidad del cargo de director. Conforme al artículo 156, son libremente removibles o revocables y el órgano exclusivamente encargado es la Asamblea, incluso en el caso del artículo 281, inciso D, es decir, incluso en el caso en que fuesen designados por los integrantes del Consejo de Vigilancia. Quien remueve del cargo al administrador es la Asamblea Ordinaria con las mayorías previstas en el artículo 243, es decir, la mayoría de votos presentes que pueden emitirse válidamente en la respectiva decisión. En ese caso, el tema debe estar contemplado en el orden del día en forma clara, salvo que la remoción se resuelva por una asamblea como consecuencia de la resolución que se adopte sobre otras cuestiones incluidas en el orden del día, como por ejemplo analizar la responsabilidad de los directores en el marco del análisis de su gestión. La libre revocabilidad es una figura de orden público, por lo que el estatuto no puede suprimir ni restringir la revocabilidad en el cargo. En cuanto a las condiciones para ser director, el artículo 256 determina las condiciones para desempeñar el cargo de director de una sociedad anónima, entre las que podemos mencionar, en primer lugar, que no es obligatoria la calidad de accionista. Para tener la calidad técnica de administrador no depende, obviamente, de la titularidad del capital. Puedes o no ser accionista. En segundo lugar, se debe constituir una garantía, debe prestar una garantía que el estatuto va a establecer con la finalidad de proteger a la sociedad, a los accionistas y a los terceros. No pueden ser ofrecidas las propias acciones de la sociedad como garantía, conforme lo establece el artículo 222 que ya vimos, y el órgano de fiscalización, la sindicatura, es quien está encargado de controlar el mantenimiento y la constitución de esa garantía. Por otra parte, la mayoría absoluta de los administradores debe tener el domicilio real en la República, porque su función hace a la marcha ordinaria de los negocios, entonces es necesario que garanticen de esta manera la permanencia o la cercanía, la proximidad a los fines de llevar adelante los negocios ordinarios del giro societario. Y además, todos deben constituir un domicilio especial donde les sean válidas las notificaciones. Y por último, deben tener capacidad para ejercer el comercio y en general no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en el artículo 264, que en general menciona causas o razones por las que podrían constituirse un impedimento para ser designado director o también un factor de remoción, el que
se trate de personas que no pueden ejercer el comercio, en fallidos por quiebra, los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, ya sea condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondo, delitos contra la fe pública, los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años de cese de sus funciones, esto por una cuestión de incompatibilidades. ¿Cuánto duran en el cargo? Ya hemos visto que debe estar precisada en el estatuto sin poder exceder de 3 ejercicios la duración en el cargo, no de años, que como mencioné es un error común en la constitución de sociedades por acto único, salvo el caso de la elección por Consejo de Vigilancia, donde podrá extenderse hasta 5 años, conforme lo previsto por el 281 inciso D. El director debe permanecer en su cargo hasta ser reemplazado, para evitar la situación de acefalía, es decir, para evitar paralizar al órgano de administración o de gestión de la sociedad. La ley regula el plazo de ejercicio en caso de silencio del estatuto en ese máximo autorizado. Pese a la temporalidad del cargo de director, según el artículo 256, es reelegible sin límite alguno. Por la naturaleza de la persona jurídica, los directores mantienen su legitimación hasta ser sustituidos. Por eso deben asegurar la convocatoria de la asamblea que elegirá sus reemplazantes. Con respecto a la composición del órgano de administración, los accionistas o los socios tienen una posibilidad en cuanto a ello. Pueden designar o no directores suplentes. Esto es facultativo, pero en los casos en que la sociedad prescinde de sindicatura, es decir, no integra la estructura societaria el síndico, es obligatorio, es necesario que además del director titular se designe un director suplente para cubrirlo o suplir el supuesto de vacancia, por la razón que fuera, para evitarlo precisamente. ¿Por qué no lo exige para aquellas sociedades que tienen sindicatura? Y precisamente porque quien articula el mecanismo para suplir estos supuestos es el síndico quien va a designar un reemplazante en caso de vacancia y además quien va a articular todo el mecanismo para que sea la asamblea que designe a un director. Esto es a los fines de evitar que la administración quede acéfala y garantizar quién va a llevar adelante la gestión de la sociedad. El cargo es personal e indelegable. Como para la elección se toma en cuenta las cualidades personales del elegido, el cargo obviamente es personal y no puede delegar sus funciones. Es indelegable. El director no puede delegar su cargo, ni otorgar mandatos, ni poder general o especial para alguien que en su nombre ejercite la función de director. En caso de ausencia, no va a poder votar por correspondencia, como lo establece el artículo 266, ni procurar integrar el quórum de la reunión en virtud de un mandato representativo, sino que solo puede, en caso de que exista quórum, hacer conocer su voto por medio de otro director y en tal caso su responsabilidad será como la del director presente. ¿Por qué es indelegable la función? Porque precisamente al elegirse el director se toman en cuenta las cualidades personales y en protección entonces de la voluntad de los accionistas que designaron a ese director según las cualidades personales es que su cargo es indelegable. Respecto de la renuncia, el director puede renunciar en cualquier momento. La renuncia no se halla condicionada a momento alguno. Puede presentarla el administrador, el director, en cualquier momento. Si bien no requiere justa causa, se entiende que no debe ser abusiva, no debe presentarse de manera sorpresiva e intempestiva, porque en ese caso sí generaría responsabilidad para el renunciante. El directorio debe aceptar la renuncia en la primera reunión que se celebre con posterioridad a la presentación de la misma, siempre que no afecte su funcionamiento regular o fuere dolosa o intempestiva, sino que debe continuar en sus funciones hasta tanto se pronuncie en la próxima asamblea ordinaria, de acuerdo al artículo 259. Uno de los problemas fundamentales en torno a la renuncia y a la eventual exoneración de la responsabilidad es la inscripción de la renuncia. Para poder exonerarse de responsabilidad deben inscribirse las renuncias en el registro público a los fines de dar oponibilidad a terceros y exonerarse de responsabilidad.
Ya he mencionado que es el estatuto el que debe establecer, reglamentar todo lo que refiere a la constitución y funcionamiento del directorio, que podrá deliberar con la presencia de la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de sus integrantes, que determina el quórum. Esas reuniones deben llevarse a cabo como mínimo una vez al mes, salvo una exigencia mayor. También se reunirán cuando lo requiera cualquier director. En consecuencia, para adoptar sus decisiones deben reunirse. Esas reuniones deben realizarse como mínimo, por lo que establece la ley, una vez al mes, pero puede establecerse en el estatuto una mayor periodicidad o mayor exigencia de reuniones al mes. También se reunirán cuando lo requiera cualquier director, incluso el presidente, y en ese caso es el encargado de realizar, el presidente, la convocatoria para reunirse dentro del 5º día de recibido el pedido. Y en el caso de que no lo hiciera, cualquiera entonces podría pedir, cualquiera de los miembros del directorio, podría pedir la reunión con indicación de todos los temas a tratar. Esto conforme lo establece el artículo 267. En cuanto a la remuneración, en principio la fija el estatuto, sino la Asamblea o el Consejo de Vigilancia. El artículo 261 fija topes a la remuneración de los administradores, que impide la merma excesiva de las ganancias por la vía de los honorarios calculados sobre las utilidades. El artículo establece un límite máximo de remuneración para los miembros del directorio y del Consejo de Vigilancia en su caso. La violación puede dar lugar a la respectiva impugnación asamblearia. La forma habitual de remuneración de los administradores es la participación en las utilidades, y si no existen utilidades, no tienen derecho a reclamar remuneración, porque para ellos los honorarios no son la contrapartida de la función cumplida, sino el resultado de su gestión, a diferencia de lo que ocurre con quienes ejercen una función técnico-administrativa o comisiones especiales, que sí deben percibir una remuneración aunque el ejercicio no arroje utilidades, porque su obligación constituye una obligación de medios y no de resultados. Y en estos casos, la remuneración es la contrapartida de la labor desempeñada, es una locación de servicio. En cambio, los directores tienen una obligación de resultados, deben garantizar que se van a generar ganancias y por eso, por obtener los resultados que se buscan, cuál es conseguir ganancias, es que van a obtener una retribución. Los directores reciben por los resultados que ellos generaron. Por tal razón establece que por el desempeño de las funciones técnico-administrativas de carácter permanente va a tener un límite de hasta un 25% de las ganancias. Y en el caso de que no se distribuyesen dividendos a los accionistas, ese límite se va a reducir hasta el 5%. Entonces, tengan en cuenta que por todo concepto, cuando se distribuyen ganancias, solo van a poder percibir hasta un 25% de las ganancias de ejercicio. Y en el caso que no se distribuyan, solo hasta un 5%. En cuanto a la elección de los administradores, ya hemos visto que al momento de constituirse la sociedad deben designarse los administradores y establecer todo lo que respecta al órgano de administración ya en el acto constitutivo. Entonces, el primer directorio surge del mismo acto constitutivo, si se trata de una constitución por acto único, y si es de la constitución por suscripción pública será mediante la asamblea constitutiva. En cambio, los directorios subsiguientes, los que siguen de ese primer directorio constitutivo, se van a elegir por asamblea de accionistas, por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse válidamente en la respectiva decisión, salvo que el estatuto establezca o exija uno mayor, conforme lo prevé el artículo 234, inciso 2 y 243, o la otra opción, que en cuanto a designación de los integrantes del órgano de administración prevé la ley, es que sean elegidos por el Consejo de Vigilancia, si así lo dispusiera el estatuto, conforme surge del 255 y 281, inciso D. Y en cuanto a los sistemas de elección, el legislador ha procurado que las minorías puedan obtener representación proporcional en el órgano de administración.
y con ese fin ha establecido mecanismos eleccionarios que permiten apartarse del sistema tradicional y general de la mayoría, que impone la administración de la sociedad al grupo mayoritario, y de esa manera pretende, con la representatividad de las minorías, controlar a la mayoría. Por esa razón es importante tener en claro que, en protección de los derechos de la minoría, el legislador ha establecido dos sistemas para brindarle a las minorías la posibilidad de obtener alguna representación en el órgano de administración, que también se va a utilizar para el órgano de fiscalización. Estos dos sistemas son, por un lado, la elección por categoría, clase o grupo de acciones, previsto en el artículo 262, pero presupone que exista diferentes tipos de acciones y es necesario, por tanto, que esté regulado en el estatuto este sistema de elección de clases, grupos o categorías de acciones. De lo contrario, no podrá utilizarse. Entonces, solo en los supuestos en que el estatuto establezca las diferentes clases de acciones y prevea la posibilidad de elegirlos por clase, categoría o grupos de acciones, es que podrá utilizarse este sistema y es necesario que esté previsto en el estatuto. El otro sistema, que no requiere previsión estatutaria, es un sistema electoral complejo en el que concurren dos formas de votación. Es el sistema por voto acumulativo o elección por voto acumulativo. La adopción de este sistema surge directamente de la ley. No requiere que esté previsto en el estatuto, de acuerdo a lo que establece en el artículo 263. Constituye un derecho individual inderogable de orden público, indisponible por los socios en forma anticipada, que va a ceder solo cuando media previsión estatutaria del sistema de elección por clase o categoría de acciones, o cuando se den determinados supuestos en los que no podrá aplicarse este sistema, como por ejemplo, cuando es un directorio de menos de 3 integrantes, o cuando estatutariamente esté previsto que los integrantes del directorio van a ser designados por el Consejo de Vigilancia, en cuyo caso este sistema por voto acumulativo es trasladado a la elección de los miembros del Consejo de Vigilancia. Otro supuesto en el que tampoco podría aplicarse es cuando, a pesar de que esté estructurado un directorio plural de más de 3 integrantes, las elecciones se hubieran diagramado de manera escalonada, es decir, de elección y renovación escalonada, uno por cada vez, con lo cual tampoco podría aplicarse este sistema. De acuerdo entonces a este sistema de elección por voto acumulativo, los accionistas minoritarios tienen derecho a elegir hasta 1/3 de las vacantes a llenar en el directorio por el sistema de voto acumulativo. Cada accionista podrá distribuir o acumular sus votos en un número de candidatos que no exceda del 1/3 de las vacantes a llenar, con respecto al cual se permite competir a los grupos minoritarios, es decir, que el 1/3 se reparte entre los distintos grupos minoritarios que integran la sociedad y los 2/3 restantes de los cargos se cubren mediante el sistema de mayoría u ordinario o plural. Así, si son 6 directores, solo pueden pretender acumular votos por 2 directores, distribuyendo sus votos entre ellos. Es decir, solo pueden competir por el 1/3 de vacantes a llenar. En el supuesto que el número de vacantes de directores no sea divisible por 3, por ejemplo 4, 5, 7, se toma el número entero de vacantes inmediato inferior a la fracción, sin computarse la fracción. De esa manera, para 4 directores es 1 el 1/3 por el que podrá participar la minoría para obtener una representación. Y para 5 también va a ser 1, porque no es posible elegir 1,33 o 1,66 directores, sino solo 1. No es posible fraccionarlos o partir al director, y no 2. Porque eso excedería matemáticamente el 1/3. Por eso, si se votan 4 o 5 directores, el 1/3 va a ser 1. Si se votan 6, 7, 8, el 1/3 es siempre 2. Si se votan 9, 10, 11, el 1/3 siempre va a ser 3 y no se computa la fracción. El ejercicio del voto acumulativo en la elección de directores constituye un principio societario, como mencionaba hace un momento, un principio societario básico de orden público, inderogable, indisponible, que solo podría ser alterado por la previsión del sistema de elección por clases, grupos o categorías de acciones, por lo que cualquier resolución asamblearia en contra de lo previsto en el artículo 263 es susceptible de ser impugnada de nulidad. En conclusión,
La esencia del sistema de voto acumulativo es dar protección y representación a las minorías en el directorio de las sociedades anónimas. Y se prohíbe no solo derogar este derecho, sino dificultar su ejercicio. La representatividad de las minorías permite controlar a la actividad de la mayoría. El ejercicio de este derecho es una mera facultad del accionista, que no se pierde por la falta de ejercicio, sino solo con relación a cada oportunidad en que no se ejercite. ¿Cuál es el procedimiento para hacer uso de este derecho? Bueno, en primer lugar, se debe observar la notificación a la sociedad, es decir, en primer lugar, es necesario notificar a la sociedad, conforme establece el inciso 1 del artículo 263. El derecho es ejercitable únicamente por el accionista con derecho a voto, con lo cual se excluyen los tenedores de bonos de goce, los debenturistas, los accionistas que tengan suspendidos sus derechos. En esa comunicación debe individualizar las acciones, es decir, debe indicar la cantidad, la clase, los votos de sus acciones con las que pretende ejercer el derecho. El plazo para notificar es de 3 días hábiles anteriores a la celebración de la asamblea. Este plazo es un plazo de caducidad, por lo cual su vencimiento provoca la extinción del derecho no utilizado. Y la notificación se efectúa por cualquier medio fehaciente, como carta documento, un telegrama colacionado o hasta por medio de una nota simple con constancia de recepción. La apertura del sistema por parte de un accionista implica que otros accionistas minoritarios que no hubieran realizado la comunicación o que lo hubieran hecho pero fuera de término puedan hacer uso del sistema y por tanto acumular sus votos entre los candidatos que constituyen 1/3 de las vacantes a llenar. Es decir, que una vez habilitado el sistema de votación, este se despersonaliza del accionista que lo puso en movimiento para pasar a ser un derecho adquirido por todos los accionistas con derecho a voto que asistan a la asamblea. La notificación que exige la ley es una notificación necesaria para brindar la información veraz a los accionistas sobre la composición de las fuerzas de los accionistas presentes en la asamblea. ¿Cómo se computa este sistema? ¿Cómo se realiza el cómputo? El sistema consiste entonces en multiplicar los votos de los accionistas que se acojan a este sistema por el número de vacantes a llenar o de directores a elegir, y autoriza al accionista a distribuir sus votos resultantes de esa multiplicación sobre el número de vacantes a llenar con esa acumulación, 1/3 de tales vacantes o un número inferior. Entonces, por ejemplo, si el accionista tiene 250 acciones, con lo cual 250 votos, y se debe elegir un directorio de 6 miembros, va a disponer de 1.500 votos que surgen de la multiplicación de 6, que son la cantidad de directores que se van a elegir, por sus votos o sus acciones, por 250. Eso da 1.500 votos, así que podrá distribuir esos votos entre los candidatos que opte votar acumulativamente. Los incisos siguientes, del 5 al 7 del artículo 263, regulan el modo como debe operar el sistema ordinario, plural y el acumulativo de votación. El sistema de voto acumulativo es un sistema electoral, como mencioné, complejo, en el que concurren estas dos formas de votación. La utilización de este sistema de elección no significa que la minoría tenga la certeza de que va a obtener un cargo dentro del directorio o que va a lograr algún director que la represente, sino solo en el caso que sus candidatos igualen o superen por la acumulación de votos a los sufragios logrados por los candidatos de la mayoría. Lo trascendente es entender que se trata de un sistema que pretende proteger los derechos de las minorías, mediante la posibilidad de darles cabida dentro de los órganos de administración y también de fiscalización a los representantes de esas minorías significativas de accionistas. En cuanto a las formas de organización de la función ejecutiva del directorio, el directorio puede designar un comité ejecutivo integrado por directores elegidos en su seno por simple mayoría de votos, salvo que el estatuto prevea una mayoría distinta. El comité ejecutivo en sus funciones no podrá extralimitarse de la gestión de los negocios ordinarios, conforme surge del artículo 269, de la ejecución de todos los actos normales tendientes al cumplimiento del objeto social, según el giro rutinario de los negocios sociales.
El directorio no diluye nunca su responsabilidad por la designación de un comité ejecutivo, al que va a tener que vigilar al mismo tiempo que ejerce las funciones que no puede delegar. Se trata de una forma de cumplimiento de las labores ejecutivas dentro de la administración de la sociedad, que está a disposición de los miembros del directorio elegir y estructurar un comité ejecutivo, pero con estas facultades y sin que ello de manera alguna implique eludir responsabilidad por parte de los directores, que tienen un cargo, como hemos visto, personal e indelegable, y la responsabilidad siempre recae sobre los directores, sea cual fuere la forma en que estructuran o diseñan la función ejecutiva. Por otro lado, también pueden designar o nombrar gerentes, que es otra forma de organización de las funciones ejecutivas del directorio. El nombramiento lo realiza el directorio y son libremente revocables, conforme surge del 270 y del 256, al igual que los directores. La facultad en principio de revocarlos es del propio directorio, sin perjuicio de que también puede hacerlo la asamblea. A los gerentes solo es posible encomendarle funciones ejecutivas de la administración, o sea, funciones de organización de los negocios sociales. No es un órgano de la sociedad el gerente, sino que es un cargo unipersonal. Su relación con la sociedad es de una locación de servicios, es un empleado de la sociedad, no como los directores, que son órganos sociales, son la sociedad misma, hemos visto, al caracterizarlos como la sociedad o como funcionarios de la sociedad. En cambio, el gerente no es un funcionario, ni tampoco es la sociedad, es un empleado de la sociedad. Hay una relación de locación de servicio entre el gerente y la sociedad. Su designación nunca excluye ni restringe la responsabilidad de los directores, que deben ejercer sus funciones de vigilancia sobre los gerentes. Los gerentes responden solidariamente con los directores, miembros del Consejo de Vigilancia y síndicos por los daños que su actuación ocasione y rogue a la sociedad o a terceros. Los administradores deben administrar el patrimonio colectivo en beneficio del interés social. Para eso adoptan decisiones internas de gestión y representan a la sociedad, haciendo valer su voluntad como la voluntad de la persona jurídica administrada. Por eso, insisto, los administradores son la propia sociedad. La responsabilidad de los administradores deriva sobre todo de su función gestora, es decir, el régimen de responsabilidad aparece como un equilibrio jurídico a las amplias facultades de gestión que poseen los administradores y constituye una pieza decisiva del control de la gestión. La regla básica de la responsabilidad se encuentra fijada en los artículos 59, que hemos visto ya en la parte general, y del artículo 274, y se funda en la cobertura de los daños que cause a la sociedad, a los accionistas, a los terceros por el mal desempeño del cargo. Ese mal desempeño se juzga con una regla objetiva, un criterio externo de valoración, cual es el obrar y la diligencia de un buen hombre de negocios. Conforme el artículo 59, debe obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, sin saltar a sus obligaciones. Son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultan de su acción u de su omisión. Además, responden por los daños que inflijan por dolo, abuso de facultades, culpa grave, lo que debe exceder del simple descuido o de la negligencia. Dentro de las responsabilidades generadas por violación de las prohibiciones impuestas por la ley a los administradores, a los directores, caracterizantes de mal desempeño, encontramos el caso de contratación con la sociedad en violación de la prohibición del artículo 271. Según este artículo, no es que tengan imposibilidad de contratar con la sociedad, sino todo lo contrario, pueden celebrar contratos con la sociedad. El director puede celebrar con la sociedad los contratos que sean de la actividad en que opera la sociedad y siempre que se encuentren o que se concerten en las condiciones de mercado. El principio entonces es que el administrador debe estar en iguales condiciones que un tercero. Puede contratar, pero bajo esas condiciones. ¿Cuáles son? Que se trate de una actividad en la que opera la sociedad y que se concierte en las condiciones de mercado, sin privilegios para el administrador, en las mismas condiciones que cualquier tercero. Pueden presentarse dos supuestos.
por un lado, que exista autorización previa del directorio o de la sindicatura en su caso, y luego la asamblea desapruebe el contrato celebrado. En este caso, el contrato no sería nulo, pero los directores o la sindicatura, los síndicos, van a ser responsables solidaria y limitadamente por los perjuicios que causen a la sociedad. El otro supuesto es que no exista la previa autorización, la previa aprobación del directorio o del síndico en su caso, y si la asamblea no ratifica el contrato, este contrato entonces es nulo. El artículo 271 prevé supuestos que impiden consumar perjuicios para la sociedad y los accionistas por el empleo abusivo del cargo de director para beneficiarse indebidamente. Entonces, reitero, en principio pueden contratar siempre que se respeten esas dos condiciones. Si no, se requiere autorización del directorio o conformidad de la sindicatura y luego, oportunamente, necesitará la autorización o la aprobación de la asamblea. Otro supuesto de responsabilidad generada por violación de prohibiciones impuestas por la ley a los directores que caracterizan lo que podemos denominar como mal desempeño es también la intervención en negocios en los que el director tiene un interés contrario al interés social, prevista en el artículo 272. En tales casos, no solo va a tener que abstenerse de intervenir en la deliberación del directorio y de la asamblea, sino que además debe notificar a los demás miembros del directorio la situación de incompatibilidad de intereses en que se encuentra, en orden a esa relación jurídica determinada. No solo va a tener que abstenerse de intervenir, sino que además deberá informar sobre ese interés contrario al interés social. Este artículo tiende a hacer efectivo el deber de lealtad del director y proteger de esa manera el interés de la sociedad, amparar a la sociedad y a los accionistas. También a evitar los negocios particulares de los directores con bienes sociales y los negocios que pueda realizar a espaldas de los accionistas. A prevenir desvíos peligrosos para la sociedad que causen daños irreparables a la sociedad por la imposibilidad de un control inmediato de la gestión de la administración. Tenemos que tener en claro que se trata de una estructura societaria compleja que a veces imposibilita un control inmediato de la gestión de la administración, ya que la sindicatura solo ejerce un control de legalidad, de legitimidad, y la asamblea actúa intermitentemente, no está todo el tiempo presente, es un órgano temporario. El interés contrario que exige aquí la ley es el interés del que puede derivarse un beneficio indebido para el director que obra haciendo prevalecer su interés por sobre el interés de la sociedad. El silencio del director frente a la existencia de un interés contrario al interés social solo se va a sancionar si de esa situación surge un perjuicio para la sociedad. La comunicación a la que se refiere el artículo 272, si bien no especifica de qué manera debe ser, se entiende que puede aplicarse un criterio amplio y puede ser incluso verbal. Lo importante es que pueda demostrarse su existencia, que medió esa comunicación del interés contrario en determinada operación o negocio. También genera responsabilidad por culpa grave de gestión, por mal desempeño, cuando realiza actividades en competencia con la sociedad por cuenta propia o de terceros, por comisión, consignación, agente de comercio, salvo que estuviese expresamente autorizado para ello por la Asamblea, conforme lo prevé el artículo 273. Entonces, de acuerdo a este artículo, el director no puede participar por cuenta propia de terceros en actividad en competencia con la sociedad, salvo el supuesto de expresa autorización de la Asamblea. El régimen de responsabilidad civil de los directores constituye uno de los factores más importantes para asegurar una administración legal y prudente. El principio básico surge además del artículo 59 del artículo 174. Los administradores, de acuerdo a este artículo, responden ilimitada y solidariamente por los daños que infrinjan a la sociedad, también a terceros y a los accionistas, sin importar la forma en que estructuren la función ejecutiva. En el caso de organización plural de la administración, la solidaridad se presume y consiste en considerar culpables e imputarles a todos los directores las consecuencias de los actos de cualquiera de ellos, porque su actuación es colegiada. Pero el artículo 274 también introduce la posibilidad de hacer acuerdos respecto a la actuación individual de determinados administradores. Esto introduce la responsabilidad individual de los administradores de acuerdo a su actuación.
Cuando en la organización de la administración, ya sea por la envergadura de la empresa o por la razón que fuere, se asignan funciones de forma personal y se reservan áreas de competencia para determinados administradores o grupos de administradores, ya sea por vía estatutaria o reglamentaria o como consecuencia de alguna decisión asamblearia, de un acuerdo asambleario. Para la aplicación de esta causal de eximisión, esas funciones deben estar precisamente establecidas y además inscriptas en el registro público a los fines de dar oponibilidad a terceros y además que funcionen como causal de eximisión de la responsabilidad por la actuación individual acordada. Al hablar de responsabilidad también tenemos que hablar de formas de exención o de supuestos de exención de la responsabilidad que también prevé el artículo 274 como causales de exención de responsabilidad en el caso en que no hubiera tomado parte en la deliberación un director o en la resolución o de haberlo hecho deja constancia expresa de su protesta en forma clara y precisa en el libro de actas y además lo comunica al síndico. Es decir, hay varias condiciones aquí para que pueda operar esta causal de exención de responsabilidad. Dejar constancia expresa, comunicarlo antes de que se haga efectiva su responsabilidad y siempre que no concurra dolo, culpa grave de su parte. No es suficiente el voto negativo o abstenerse de votar, sino que además tiene que indicar la existencia de la causal de responsabilidad o protestar fundadamente contra esa resolución, dando noticia al síndico antes de que se denuncie su responsabilidad, antes de que se inicie cualquier planteo en su contra por la responsabilidad frente a esos actos concretos. Es importante que se diferencie lo que es la eximisión de la exención, dos supuestos previstos en el artículo 274 de la extinción de la responsabilidad de los administradores, que está prevista en el artículo 275. La extinción de la responsabilidad de los directores, prevista en el artículo 275, es importante, como decía, diferenciarla de los supuestos que acabamos de ver. Solo opera cuando su gestión es aprobada por la Asamblea o cuando la Asamblea renuncia a iniciar cualquier acción en su contra o media transacción acordada por la Asamblea. Pero esto solo es posible en la medida que no se violara la ley, el estatuto, el reglamento, porque ello no puede ser aprobado por la Asamblea. La Asamblea no tiene facultades para aprobar tales actos. Tampoco va a extinguirse la responsabilidad de los directores si existe oposición de los accionistas que representan el 5% del capital social. Ni se va a extinguir la responsabilidad si la sociedad entra en concurso o quiebra. Es decir, el artículo 275 en cuanto a la extinción establece que se produce cuando media aprobación de la gestión, renuncia expresa o la transacción acordada por asamblea, siempre que no exista violación de la ley, el estatuto, el reglamento, porque la asamblea no puede aprobar retroactivamente tales actos, escapa a sus atribuciones, no puede aprobar algo ilegítimo. Tampoco va a extinguirse la responsabilidad, aun cuando la aprobara la Asamblea, si hay un porcentaje de accionistas en contra de esa aprobación. Ese porcentaje que tiene peso para oponerse a la aprobación de la gestión de los directores y de esa manera extinguir la responsabilidad en contra de ellos, es accionistas que representen el 5% del capital. Siempre que la sociedad no entre en concurso o quiebra, la liberación va a ser ineficaz si la sociedad cae en estado de liquidación coactiva o concursal, ya que no puede afectar a terceros, cuyos intereses en restablecer la responsabilidad para el saneamiento patrimonial es predominante. Este régimen de responsabilidad de extinción es similar para los gerentes. Si la gestión del administrador no se aprueba, se puede iniciar una acción de responsabilidad contra los directores. La minoría que se opone a la extinción de la responsabilidad de los directores puede ejercitar una acción de responsabilidad en nombre de la sociedad sin necesidad de impugnación de la resolución asamblearia. Esto nos lleva al tema de las acciones de responsabilidad,
que debemos diferenciar. Hay dos acciones de responsabilidad dependiendo de sus titulares y del patrimonio que tienden a resarcir o a recomponer. Así tenemos, por un lado, la acción social de responsabilidad prevista en los artículos 276 y 277 y la acción individual de responsabilidad prevista en el artículo 279. La exigencia de reparar los daños y perjuicios ocasionados por los actos y omisiones en que incurren los administradores debe efectuarse mediante acciones societarias que se diferencian, como decía, por los titulares de esas acciones. La acción social de responsabilidad, el titular o el legitimado activo va a ser la propia sociedad, en principio, pero también podría ser cualquier accionista si después de 3 meses de aprobada por asamblea la decisión de iniciar una acción de responsabilidad contra los administradores, la sociedad no la inicia. La decisión social de iniciar una acción de responsabilidad contra los directores corresponde, en principio, a la sociedad, como decía, previa resolución de asamblea de accionistas. Puede ser adoptada aun cuando no conste en el orden del día, cuando es consecuencia o es una derivación directa de una resolución de un punto en orden del día. Por ejemplo, se va a aprobar la gestión de los administradores y de ello se deriva la necesidad de iniciar una acción de responsabilidad contra los administradores. La resolución asamblearia que decide iniciar una acción de responsabilidad contra los administradores va a generar también la remoción del administrador o del director y la necesidad de reemplazarlo. ¿Qué ocurre en el caso en que la sociedad, a pesar de haber decidido iniciar la acción de responsabilidad contra el administrador, de haber decidido remover al director del cargo, no inicia la acción de responsabilidad? Pasados 3 meses, cualquier accionista podría iniciarla. Ese es el plazo de permisibilidad que prevé el artículo 277. Ese plazo de permisibilidad, no un plazo de caducidad, es un plazo que permite a los demás accionistas, después de pasado los 3 meses, iniciar la acción de responsabilidad en el caso que la sociedad no lo iniciara. Si esa acción no es iniciada, cualquiera puede iniciar esa acción para exigir responsabilidad a los administradores a los fines de recomponer el patrimonio social. También pueden iniciar la acción social que tiende a recomponer el patrimonio de la sociedad los accionistas que se opusieron a la aprobación de la gestión. Esos accionistas que representan el 5% del capital podrían iniciar la acción para recomponer el patrimonio social en nombre de la sociedad. Y el legitimado pasivo son los directores o el director, en su caso, cuya responsabilidad es denunciada. En resumen, la acción social de responsabilidad busca recomponer o reparar los daños y perjuicios ocasionados por los actos u omisiones de los administradores al patrimonio social, a diferencia de la acción individual de responsabilidad que busca resarcir el daño directo al patrimonio de los accionistas o de terceros, y no el daño indirecto, no el daño que se ocasiona por la afectación del patrimonio social, que indirectamente les perjudica, sino el daño directo en su patrimonio, que surge de una afectación directa. Protege solo esta acción individual los intereses directos de los accionistas y de los terceros. Cualquier persona, socio o no, puede interponer esta acción contra los directores reclamando la indemnización por los daños derivados de sus actos que lesionen directamente sus intereses, en la medida que hayan sido damnificados por los representantes. Disponen entonces de esta acción individual para conseguir la reparación del perjuicio directo que el administrador haya producido o causado en su patrimonio personal. De allí que no solo responden frente a la sociedad, a los directores, sino también frente a los accionistas y a los terceros. Y en el supuesto que la sociedad entrara en quiebra, la acción de responsabilidad la puede ejercer el representante del concurso, el síndico, y en su defecto la van a iniciar los acreedores individualmente, conforme a lo que prevé el artículo 278.